Buenos días, hoy me toca hablar sobre Aristóteles. Aristóteles fue un filósofo griego que nació en Macedonia en el año 384 a.C. y murió en el año de 1322 a.C. Fue discípulo de Platón y maestro de Alejandro Magno. También creó su liceo que fue tan prestigioso como su academia. La filosofía de Aristóteles se caracterizaba por su movimiento filosófico y científico basada en la experimentación, concepción revolucionaria en un parámetro filosófico denominado por la ciencia del mundo exterior y la cosmología. Creó un concepto de la sociedad y la realidad y del hombre totalmente diferente, enfatizado la transformación de su sociedad política porque afianzó la libertad democrática de su obra, las constituciones de Atenas, contra Filipo de Macedonia, quien reaccionó ordenando su muerte, ya que vislumbró que la democracia terminaría por derrota totalitarismo. En el campo de la metafísica, hasta entonces denominado por Platón, en el que tenía predominio las ideas y por lo tanto el mundo ideal y dialéctico de la lógica y el pensamiento sobre la realidad y la experiencia, él decidió crear bases totalmente diferentes para constituir a ellas la filosofía y la ciencia. Su gran revolución ideológica la base precisamente en el campo de la teoría del conocimiento, contra todos los filósofos que presumían la validez del conocimiento. Él dice que sin experimentación no hay verdad. Aristóteles de realidad a las ideas, entendiéndolas como la esencia de las cosas reales. Nada hay en la mente que no haya estado antes en los sentidos. Frente a la metafísica, a la filosofía cosmológica y frente al idealismo metafísica e intelectualista de Platón, la posición de Aristóteles no puede ser radicalmente distinta. Puede ser distinto. Bueno, aquí les va sobre las obras de Aristóteles. Aristóteles copió tres obras, que son la primera, a diferencia de lo que ocurrió con Platón, de quien conservamos prácticamente todos sus diálogos, es decir, las obras llamadas exotéricas, por estar dedicadas al gran público y no las lecciones internas de la academia. De Aristóteles nos ha llegado las obras escritas para uso interno del liceo. Conservamos en efecto muchas de sus obras esotéricas, es decir, lo que probablemente fueron las notas y apuntes de las lecciones impartidas en el liceo, destinadas a un círculo reducido de alumnos, habiéndose perdido la práctica totalidad de las obras destinadas al gran público, o de las que solo conservamos algunos fragmentos escritas, alguien de las de Platón en forma de diálogo. Esa es la primera obra. La segunda obra es, por lo general, se entiende a contraponer Platón y Aristóteles en cuanto al estilo utilizado en sus obras, más fluido y literario en Platón, más tosco y abrupto en Aristóteles. Aquí se ve una diferencia entre Aristóteles y Platón.
Hemos de tener en cuenta, sin embargo, que las obras que consideramos de Aristóteles, al ser resúmenes de las lecciones impartidas en el liceo, no pueden presentar las características de una obra ciudadana y dirigida al gran público. Pero si encontramos esa fluidez en sus diálogos, obras de juventud realizadas bajo la sombra de su maestro Platón y que no están exceptas de ciertas gracias literarias. La contraposición de estilos procede pues de la comparación de las obras distintas a públicos diferentes y elaboradas con criterios pedagógicos o literarios también diferentes. La tercera obra es, además de esta distinción entre obras esotéricas y exotéricas, se suele clasificar la obra de Aristóteles en función de los periodos en los que fue elaborada, siguiendo por lo tanto un orden cronológico. Dichas obras eran conocidas por los miembros del liceo, pero no fueron dadas a conocer al público hasta el siglo I a.C. por Andrónico de Rhodes, estableciendo una clasificación de su que se mantuvo posteriormente durante siglos. Los estudios realizados por los especialistas a lo largo de los siglos XXI y a lo largo de los siglos XIX y XX han permitido esclarecer la evolución sufrida por el pensamiento aristotélico como la correcta datación de algunos libros que fueron agrupados por Andrónica de Rodas en la misma obra y que permanecen a periodos distintos. De acuerdo, pues con esta datación cronológica podemos clasificar las principales obras de Aristóteles como sigue. Bueno, aquí nos habla de la clasificación cronológica de las obras de Aristóteles. ¿Cómo se clasificaban las obras de Aristóteles? En el primer periodo, en el año de 368 hasta 348. La época de la permanencia de la academia se caracteriza por la aceptación de la filosofía platónica y permanece a él. Eudemo o sobre el alma, un diálogo en el que se mantiene la teoría de las ideas y la inmortalidad del alma. Protéctico, carta en la que también se mantiene la teoría de las ideas. Segundo periodo, en el año de 348 al 335. Desde el abandono de la academia hasta su retorno en Atenas, en este periodo Aristóteles comienza a apartarse de las tesis predominantemente platónicas y comienza a elaborar su propio pensamiento. Es decir, aquí dejó de elaborar de apartarse de las tesis que partió Platón y comenzó a elaborar su propio pensamiento, aún considerándose todavía un académico, al menos en su primera fase. Sobre la filosofía, la crítica de la teoría de las obras, de las ideas, al menos en su interpretación matemática de las identificativa con los números. Segunda, ética y eudómeno. Se atribuyen a sus años en Asos, ateniéndose aún a la concepción platónica de la virtud, del cielo, cosmología, de la generación y la corrupción. Se atribuyen también a esta época algunos de los libros de la metafísica y de la poética. Tercer periodo, desde el año 335 a 322. Desde su retorno a Atenas conscientemente con su actividad en el liceo a este periodo
A este periodo pertenecen la mayor parte de las obras conservadas, destacando claramente la orientación empirista y científica de su pensamiento en contraposición a la filosofía de Platón. A pesar de la unidad con la que se nos ha presentado por los recopilados posteriores a las obras de Aristóteles de este periodo, tal como las conocemos, sobre cómo son el resultado de las lecciones impartidas en el liceo y fueron publicadas aisladamente como tales, como solo posteriormente se las fue agrupando en tales obras, en un trabajo de posición quizá iniciada ya por Aristóteles, pero continuado con seguridad por sus discípulos en el liceo. Podemos clasificarlas en 5 grupos, ateniéndose a las más significativas. Primero, lógica. Categorías sobre los géneros supremos del ser y del decir, sobre la interpretación, sobre el enunciado y la proposición. Primeros, analíticos, los silogismos, analíticos posteriores, los segundos, la demostración científica. Tópicos, los recursos silogísticos para solventar cualquier dificultad. Segundo, metafísica. Los libros metafísicos componen el tratado de ser en cuanto ser, es decir, la antología aristotélica. Se puede acceder a la metafísica de Aristóteles en traducción del Gnosis Patricio de Ascarete, 1800 hasta 1886, en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes. Tercero, obras científicas. Física, tratada sobre la naturaleza, análisis del cambio. Meteorologías, historias de los animales. Zoología, un conjunto de estudios a los que dedicó la mayor parte de su actividad y que para algunos es su obra maestra. Del movimiento de los animales, de la generación de los animales, sobre el alma, la psicología. Barba Naturalia, conjunto de pequeños tratados sobre la percepción, la memoria y el sueño. El cuarto, la ética y la política. Gran moral, según algunos especialistas, aunque no sería una obra de Aristóteles, otros como Atfield consideran que sí. Ética o obra que contiene la doctrina ética de Aristóteles. Política, exposición del pensamiento aristotélico sobre la organización social y política. Constituciones, análisis de numerosas constituciones de las polis de su época. Y por último, la estética, retórica, el arte de convencer, y poética, sobre la creación artística, obra perdida en su mayor parte. Bueno, eso ha sido todo sobre Aristóteles, su biografía y sus obras que ha cumplido en esta sociedad. Muchas gracias y espero que les guste.